Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Sebastián Rivas, La Tercera PM, en Duna, sonidos de tu mundo. De la tarde con 2 minutos de este jueves 17 de enero. Le damos la bienvenida como todos los días a la Tercera PM. Soy Sebastián Rivas. Estos son los titulares que marcan la jornada. Conservados en millones, segunda parte, es el título principal de la Tercera PM. El triunvirato inmobiliario de los tres conservadores que trabajan en los bienes raíces de Santiago. Fiscalía Oriente crea unidad de investigación especializada para casos de asesorías y tragamonedas. Nos sumamos al 10 Years Challenge o 10 años Challenge, lo que usted prefiera. Así ha pasado el tiempo sobre nuestras figuras del mundo de la política, de la economía, también de empresarios y algunos académicos. Locura total por llegada de estrellas del pop coreano. Hasta la PDI les tomó foto. De históricos aliados a relación congelada. La volátil relación entre comunistas y radicales. Un informe internacional de Human Rights Watch advierte sobre el Brasil de Bolsonaro. Protección de datos de los niños. Transparencia. Insta a Junaev a terminar con biométrica facial a menores de edad. Y vamos a hablar también de Eloísia Díaz, que lo vamos a estar conversando en un ratito más. El gallito entre la Universidad de Chile y el Metro por rebautizar la estación de línea 3 con el nombre de El Ícono Feminista. 2 de la tarde con 3 minutos. Vamos a comenzar con el tema de la jornada. Esto es la Tercera PM en Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. La palestra, fue el tema del fin de semana en las columnas. La Tercera PM también ha llevado entrevistas a diferentes actores sobre el tema, entre ellos, por ejemplo, Arturo Fonten, también Sebastián Madrid, un sociólogo que fue citado en una columna muy comentada de Daniel Matamala el fin de semana. Estamos hablando de admisión justa, así se ha denominado el proyecto que presentó el gobierno para que los liceos puedan retomar la selección en ciertos porcentajes, en el caso de los liceos en general hasta un 30% dependiendo de su proyecto educativo, en el caso de los liceos de excelencia hasta el 100% de los alumnos. Un proyecto que en medio del verano ha generado bastante discusión, bastante debate. Vamos a conversar hoy día con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Subsecretario, bienvenido a la Tercera PM en Duna. Buenas tardes, Sebastián, muchas gracias. Yo lo primero que le quisiera preguntar es cuál es el balance que hacen ustedes de la discusión que se ha dado durante estos días, porque, a ver, es un tema que evidentemente no deja indiferente. Hay muchas personas que dicen, bueno, el mérito es algo bastante relativo, ¿cómo se va a medir mérito solamente por algún factor? También se ha dicho, bueno, pero también cómo no se van a premiar a alumnos destacados. Yo lo primero que le quisiera preguntar es, como gobierno, ¿cómo analizan ustedes el debate y el efecto que ha tenido durante esta semana, digamos, desde que se presentó el proyecto de admisión justa? Luego de haber implementado el sistema de admisión escolar en todo Chile, salvo la región metropolitana, nosotros llegamos validamos el diagnóstico que teníamos cuando se hizo el programa de gobierno. Y en ese sentido nos vimos en la necesidad de impulsar mejoras al sistema de admisión escolar. Esas mejoras apuntan fundamentalmente a reconocer la importancia del esfuerzo y el mérito en el proceso de admisión para la enseñanza media en establecimientos de alta exigencia académica y también a la conveniencia de modificar y mejorar ciertos criterios de priorización que hoy día están en el sistema de admisión escolar. Lo que nos llama muchísimo la atención es que esta propuesta de perfeccionamiento al sistema que estamos implementando haya tenido un rechazo en bloque y lo que es más grave, lo que se ha manifestado es un rechazo a la idea de debatir en torno a estas mejoras. Claro, a la idea de legislar. Exactamente, y por lo tanto eso nos parece que obviamente es un profundo error que cometen los parlamentarios que han anunciado esa postura, porque están negando precisamente ejercer el rol
que debe darse en el Congreso, antes ni siquiera de haber discutido, sin haber escuchado ninguna audiencia, sin tener ningún antecedente adicional. La primera reacción es, sobre esto no vamos a legislar, y creemos que eso es tremendamente equivocado, porque primero desconoce la importancia del debate que debe darse en el Congreso, y segundo, no se hace cargo tampoco de las necesidades que las familias nos han manifestado, y nosotros hemos visto cómo las familias están preocupadas porque el esfuerzo y el mérito sea efectivamente reconocido, específicamente en la posibilidad de acceder a establecimientos de alta exigencia académica, que son un camino muy concreto de acceder a mejores oportunidades. Subsecretario, vamos sobre ese punto en específico, que es una de las partes que tiene que ver con la capacidad que tendrían los liceos de excelencia, también los bicentenarios, algunos escogidos, de poder seleccionar hasta el 100% de sus alumnos en base a mérito. La discusión se ha centrado, y lo conversábamos al comienzo, ¿a qué nos referimos cuando se refiere a mérito? Porque en general las columnas, las críticas apuntan a que las solas notas, por ejemplo, no son un factor, o a veces las pruebas de admisión pueden tener un sesgo socioeconómico que más bien define de dónde proviene alguien, que no se dan las condiciones necesariamente para considerar eso como mérito, y que por lo tanto lo que se estaría haciendo más bien es volver a un esquema donde se segrega. Yo quisiera saber, a partir de lo que ustedes han visto, lo que ustedes saben, lo que ustedes evalúan, cómo ustedes responderían a eso, que ha sido el gran punto que ha estado instalado durante este debate. Lo primero es leer correctamente la propuesta. La propuesta es incorporar en los establecimientos de alta exigencia académica la posibilidad de seleccionar por mérito, combinando con la inclusión. ¿Y eso cómo se hace? Se hace asegurando que al menos un 30% de los jóvenes, desde séptimo en adelante, que sean seleccionados por la vía de su mérito académico, deben ser familias. Estamos conversando con el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Teníamos ahí algunos problemas con la comunicación, estamos intentando retomarla. Estábamos hablando sobre el tema de la ley denominada de admisión justa, ese es el nombre que le colocó el gobierno para cambiar lo que está hoy día, la reforma que se hizo también como nombre de ley de inclusión en el gobierno de Michelle Bachelet. Creo que tenemos nuevamente al subsecretario en línea. ¿Me escucha bien? Lo escucho, Sebastián, ahí sí. Ya, perfecto. Sí, justamente que nos quedamos ahí cuando estaba haciendo la respuesta de cómo el gobierno responde a las críticas sobre esta lógica de que el mérito no es tan así, no es tan mérito, y es más bien responde a condiciones preestablecidas de una persona, digo. Claro, y lo que le decía es que hay que leer adecuadamente el proyecto. El proyecto propone que desde séptimo básico en adelante, en establecimientos de alta exigencia académica que quieran incorporar este mecanismo de selección, propone que esa selección debe estar combinada con un criterio de inclusión, y por lo tanto asegura que un 30% de los jóvenes activos por esa vía deban pertenecer a familias prioritarias. Por lo tanto, el sello de mérito se combina con claridad en la propuesta, con la necesidad de que esos proyectos sean bien inclusivos y que sean un reflejo de la sociedad chilena en materia de su distribución socioeconómica. Y en términos de cómo se evalúa el mérito, es muy simple. Ese mérito académico se evalúa sobre la base de criterios objetivos del rendimiento académico de los alumnos que quieren acceder a estos proyectos de alta exigencia académica. Los datos son interesantes, porque si uno analiza, por ejemplo, hoy día la composición de la matrícula de los liceos emblemáticos, es una composición que refleja las características de nuestra sociedad y cómo está distribuido en términos socioeconómicos los alumnos en todo el sistema educacional. Es un error pensar, y es un mito pensar, que a estos liceos de alta exigencia académica solo llegan jóvenes de familias acomodadas. Todo lo contrario, hay una fuerte participación de familias prioritarias y de clase media, que es la que concentra la matrícula de estos establecimientos, y por lo tanto, con el mecanismo que nosotros estamos proponiendo, se combina y se asegura que, por un lado, es el rendimiento académico de los jóvenes la principal variable para poder acceder a estos proyectos y no el azar, y se asegura también que esa selección
comprende un importante criterio de inclusión que por supuesto nos interesa resguardar. Subsecretario, hay un punto que usted lo marcaba antes, que es que hoy día la oposición ya en pleno ha anunciado que incluso está evaluando no aprobar la idea de legislar, que es el paso inicial para que el proyecto se pueda tramitar en el Congreso. Inicialmente se había planteado que era un proyecto que podía entrar con suma urgencia, había trascendido. Entiendo que ahora se está finalmente dejando para marzo, pero lo que quisiera confirmar es que el gobierno de todas maneras está interesado en enviar este proyecto al Congreso para que se genere el debate, más allá de que tal vez en este minuto al menos los números no estarían dando para que pudiera ser aprobado. El proyecto está presentado y efectivamente su discusión se va a llevar a cabo en marzo, porque entró sin urgencia. Y nosotros, como te decía, estamos confiados en que los parlamentarios van a ser capaces de entender lo importante que es discutir sobre este tema y de sellar un debate que quedó pendiente. Recordemos que cuando se aprobó la ley de inclusión y el sistema de admisión escolar, el ministro de Educación de la época, Nicolás Izaguirre, ese mismo día declaró que en materia de selección en establecimientos de alta exigencia académica el tema no había quedado bien resuelto y que debía resolverse de una manera adecuada. Se comprometieron a entregar un proyecto de ley sobre ese punto. No se hizo. Y nosotros en el programa de gobierno, el presidente Piñera, hay un compromiso claro de volver a plantear el tema de la selección en los establecimientos de alta exigencia académica, y es lo que estamos haciendo ahora. Además, llama muchísimo la atención una cosa. Mientras los diputados están anunciando una negativa a aprobar la idea de legislar, en el Senado, a través de una ley miscelánea que se está discutiendo, la misma oposición ha incorporado modificaciones al sistema de admisión escolar, sin ningún debate, sin ninguna reflexión, sin ninguna claridad de cuáles van a ser los efectos de esas modificaciones que se han incorporado. Entonces, hay una inconsistencia muy fuerte, y en ese sentido lo que nosotros tenemos que promover es que esto efectivamente se discuta, se debata, por supuesto se escuchen todas las opciones para mejorar la iniciativa y el Congreso, bajo esa lógica, cumpla el rol que está llamado a realizar. Subsecretario Raúl Figueroa, el subsecretario de Educación, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en la tercera PM en Duna sobre este proyecto denominado de admisión justa, que pone de nuevo el debate sobre qué es lo que pueden hacer y no los colegios para finalmente seleccionar a quienes son los que participan finalmente, que son los alumnos. Muchas gracias por el contacto, subsecretario. Muchas gracias, hasta luego. Son las 2 de la tarde con 14 minutos. Seguimos en la tercera PM en Duna, analizando las noticias que cambian el rumbo de la jornada. Una nueva mirada de los temas de hoy. Escuchas la tercera PM con Sebastián Rivas. Hoy día vamos a hablar de una historia que la apareció de alguna manera el año pasado con mucha fuerza una vez que falleció Ana González de Recabarren, quizás una de las personas más simbólicas del drama de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Es la historia de Puntito, que es Luis Emilio Recabarren Mena, un chileno que tiene una particularidad bastante especial en términos de qué era lo que ocurrió con él durante el tiempo en que sus padres, su familia fueron perseguidos. Bueno, Puntito está en Chile, vino para acá y la tercera PM lo entrevistó en una entrevista que no solamente está disponible en el sitio web en formato que usted lo puede leer, sino que también tiene un video que invitamos a revisar. Quien hizo la entrevista, quien ha seguido el caso, Ivonne Toro, periodista de la tercera PM. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Sebastián? Muy bien. A ver, quiero partir por la noticia. Tú cuentas hoy día en tu titular que Luis Emilio Recabarren va a demandar al Estado chileno, y yo creo que también ese solo hecho te permite explicar por qué lo va a demandar y entender por qué la historia de él es tan potente, digamos. Exacto. Él vino a Chile después de 16 años. Él tenía un viaje programado en el que él buscaba reencontrarse con su abuela Ana González, y era para esta fecha. Ella murió en octubre, meses antes de que este viaje se concretara. Él de todas maneras decide realizarlo. Se hospeda en la casa de su abuela, que es una dirigente emblemática de la lucha de los derechos humanos en Chile, y empieza también en este viaje a reconstruir su propia historia. Él es hijo de Manuel y de Nalvia. Sus padres de Luis Emilio y de Nalvia. Sus padres fueron detenidos junto a un tío en abril del año 1976.
sus padres son detenidos desaparecidos, su tío es detenido desaparecido, a él lo dejaron botado en una calle, unos vecinos lo reconocieron, lo llevaron a la casa de su abuela Ana. A ver, pero solo para entender, ¿cómo eso configura la imagen de secuestro, que es muy potente, digamos, que es lo que le está demandando? Sí, bueno, él llega a su casa, su abuelo lo sale a buscar, también lo toma la DINA, ellos van a Villa Grimaldi y de ahí es donde desaparecen. Él estuvo unas horas secuestrado por agentes de la dictadura antes de que lo dejaran en esta calle botado. ¿Qué edad tenía? 2 años y medio. 2 años y medio. Y él a los 11 años partió de Chile con la abuela materna, tratando un poco de huir, decía, del horror que se vivía en este país. Y él hace un tiempo comienza con una terapia con un psicólogo normal porque estaba con una depresión muy fuerte y cuenta, que no aparece en la nota, pero cuenta que el psicólogo le empieza a contar todo lo que había investigado sobre cómo asesinaban en Chile a los disidentes de la dictadura, y el psicólogo se quiebra y le dice que no está preparado para seguir atendiéndolo y lo deriva con un psicólogo experto en gente que había estado en la guerra. Y este psicólogo empieza con ciertas terapias y logra él hacer un dibujo que representa como la única memoria que él tiene de niño, y en ese dibujo él ve una celda, se ve con su madre, ve a alguien en el suelo y a alguien tratando de sostener una puerta. Y ese es el único recuerdo que él tiene y que han tratado de rescatar de su memoria de niño. Y él lo que quiere, en definitiva, nos decía, es seguir con la lucha que inició su abuela y que iniciaron las viejas, como ellos lo denominan, de la agrupación, para que el horror que ellos vivieron no se olvide. Entonces, por eso es que él, digamos, toma esta decisión de hacer una presentación en base a lo que él le tocó vivir también, digamos. O sea, por eso, digamos, está la figura de secuestro, que podría parecer muy llamativa en un niño que en ese minuto tenía 2 años y medio. Sí, no es el único caso. En Villa Grimaldi hay otros casos de menores que fueron llevados juntos con sus padres para tortura. Es una situación que a uno le cuesta mucho dimensionar. Un pequeño, en este caso, a él lo dejan abandonado cerca de la casa de sus abuelos. En definitiva, tenían muy identificado dónde vivían y logran entregárselo a Ana González, que lo cría hasta los 11 años y posteriormente se produce este otro viaje. Y un toro, a ver, evidentemente hoy día las comunicaciones son mucho más fluidas, pero cuando alguien vuelve, y sobre todo vuelve después de mucho tiempo, probablemente también es un rito donde van ocurriendo varias cosas. ¿Qué ha hecho, puntito, que ha hecho Luis Emilio Recabarren durante esta visita a Chile? Porque entiendo que tú lo acompañaste, o sea, no solo lo entrevistaste, lo acompañaste en varias cosas que él tenía ganas de hacer una vez que estuviera en su país. Sí, estuvimos con él en Villa Grimaldi y estuvimos con él también en la casa de una prima que no es una prima sanguínea, que es Lorena Díaz, que es como la otra nieta de Ana González. De hecho, uno la conoce como la nieta de Ana González, aunque el lazo no es sanguíneo, por el vínculo que se fue generando en la agrupación. Lo acompañamos a Villa Grimaldi, fue como el momento más duro para él, porque fue el último lugar donde vieron vivos a sus padres. O sea, no es solamente, digamos, la visita al memorial, sino que él ahí tiene algo directo que lo vincula. Un recuerdo, y de hecho estaba en un memorial el nombre de su mamá, y él dice en un minuto, bueno, ahí está mi papá, y era una ahí está mi papá que en realidad no era, porque en definitiva lo que había era un nombre y es lo único que ha tenido el de su papá, no el resto. En la mesa de diálogo se dijo que el cuerpo había sido arrojado al mar. Fue un momento bien complejo, y después le comentaba, que tampoco lo grabamos a sus primos, les decía que él podía estar frente a una audiencia de 500 personas y no sentía el peso que sentía al poner un pie en Villa Grimaldi, que era muy impactante. Y también lo acompañamos con los otros nietos de Ana, que había bastante pena, pero había también bastante risa. Ellos tenían un humor muy negro para referirse a sí mismos, hacían una competencia, que lo notamos. Tú dices, a ver, ellos se llamaban a sí mismos, y si no estuviera en la nota yo probablemente no lo leería y me parecería hasta de mal gusto, pero ellos se autodenominan los huerfanitos vengadores. Sí, nos contaba Andrea que en definitiva ellos aprendieron a través de la abuela, que les decía, no, el dolor no nos va a ganar, o sea, ustedes van a llorar, pero vamos a salir de acá y vamos a seguir luchando, a reírse mucho de sí mismos, siempre. Entonces, ponte tú, hacían una competencia que era quién era el que estaba peor y el que más había perdido de todos. Y en esa competencia le decían, no, tú ganaste, Luis Emilio, porque a ti te mataron a todo el mundo. Y después se decían a sí mismos, decía, cuando nos encontramos, decía, acá estamos los huerfanitos vengadores. Y era una forma también de, a través del humor, este humor muy negro, tratar de sobrevivir. Decían que era una especie de coraza que ellos tenían para decir, ¿sabes qué? Vamos a seguir. Y dentro de ese humor, dentro de esas risas, también se contaban sus penas, sus pérdidas.
De hecho, en algún minuto fue como, ¿quieres participar? Y era como, no tengo una tragedia tan grande. Y en definitiva era una forma de sobrevivir. Así lo plantearon ellos y así planteaban también como lo había enfrentado Ana. Decían, las fiestas en nuestra casa eran inolvidables, eran fiestas donde la gente se reía, bailaba. Hacían una fonda para el 18 de septiembre, que era la fecha en que había nacido el esposo de Ana y uno de los hijos de Ana detenidos desaparecidos. Y celebraban de todas maneras el 18. Ahora, Ivonne Toro, ¿cómo se enfrenta Luis Emilio Puntito al legado de su abuela? Que digamos, Ana González debe ser de las dirigentes, ¿no?, y las figuras más reconocidas por toda esta tragedia que tú cuentas, por todo lo que le pasó. ¿Cómo él se reencuentra con esta imagen que quizás, ya claro, no está físicamente, pero es una presencia muy potente? Sí, una persona de Villa Grimaldi en algún minuto se acercó donde estábamos grabando y le dice a Puntito, aquí hay 2 familias que trataron de exterminar completas, una es la tuya. Y le menciona también otros nombres que están en el memorial. Ellos hablan de la Roca, que era Ana González, de la fuerza que les transmitía. Decían, acá uno no jugaba a ser princesas, acá nosotros éramos guerreros y no cabía victimizarnos, teníamos que seguir adelante porque las víctimas eran nuestros familiares. Y ellos destacan muchísimo ese legado. También hablan de un quiebre familiar con una tía que la cuidó los últimos años, que le dolió mucho. Y eso es uno de los temas que hoy está pendiente, ver qué van a hacer con las cenizas de Ana. Y es un tema que quieren conversar como familia porque quieren también reencontrarse. Los nietos tienen muchos recuerdos del 2015 hacia atrás, donde la casa de Ana era una casa muy comunitaria y posteriormente eso se acaba. Entonces quieren retomar eso y dentro de todo lo que ellos decían y que a mí me quedó muy grabado fue como, no nos derrotaron, trataron de aniquilarnos, pero podemos ser felices, podemos reírnos, podemos tener una familia. En definitiva, la dignidad con la que ellos enfrentaban todo este dolor. Una historia muy impresionante, muy bien contada por Ivonne Toro, también la puede leer en latercera.com, y la invitación también es a ver un video, porque este seguimiento lo hizo también La Tercera TV. Hay un video que ustedes cuando ingresan a la nota lo van a poder ver, es bastante impresionante porque están ahí, está con las conversaciones, es estar, digamos, y presenciar la historia que nos remite también a nuestra propia historia como país, unas cosas que uno no tiene que olvidar. Ivonne Toro, periodista de La Tercera PM, muchas gracias por estar conversando hoy día con nosotros acá en Radio Duna. Muchísimas gracias. 2 de la tarde con 23 minutos. Esto es La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. En Duna escuchas La Tercera PM con Sebastián Rivas. En unos días más, el 22 de enero, si es que no surge algún inconveniente de último minuto, se va a inaugurar la línea 3 del metro. Muy anhelada, muy esperada, que conectará Peñalolén con Independencia, que digamos es uno de los grandes avances, pero cuando surge esta línea de metro también de repente empiezan a generarse debates, y hay un debate muy interesante que lo lanza la Universidad de Chile en estos últimos días, lo lanza en concreto a través de La Tercera PM, que quiere rebautizar la estación Hospital. Es una de las estaciones que va a ser parte de esta nueva línea con el nombre de Eloísa Díaz, que es la primera médico de Chile y de América Latina. Para ello ha lanzado una campaña a través de las redes sociales. Don Felipe de Ruiz, su editor nacional de La Tercera, bienvenido a La Tercera PM. Gracias. A ver, ¿cómo es la historia de esta petición que hace la Universidad de Chile, este gallito que tiene con Metro para decir, oiga, miren, debiéramos cambiar el nombre y debiéramos ponerle el nombre de Eloísa Díaz a la estación que hoy se llama Hospital, que se va a llamar Hospitales? Bueno, el mismo rector de la Universidad de Vivaldi, él hace la relación directa entre esta iniciativa y las protestas feministas que se desarrollaron durante todo el año pasado, sobre todo en el ámbito universitario. Porque él dice que sería justo el momento de rendirle un homenaje a uno de los íconos de la lucha por la emancipación y de los derechos de la mujer, que es precisamente Eloísa Díaz, como la describiste, la primera mujer médico de Chile y de América Latina. Y precisamente por eso lo quiere hacer en un lugar que es muy emblemático para la misma Universidad de Chile, que es el que está cerca del Hospital Clínico. Claro, en el fondo es una de las nuevas estaciones que va a ser, y en los afiches que empezaron a circular hoy día, que tienen como hashtag, ustedes lo pueden ver en las redes sociales, un metro para Eloísa, entregan también un elemento extra. Dice, de 118 estaciones del metro de Santiago, solo 8 llevan el nombre de mujer. Quizás a eso se refería Ennio Vivaldi cuando hablaba que también aquí hay un gesto también que la Universidad de Chile quiere impulsar detrás de esta campaña. Claro, en todo caso, Metro también respondió a esta solicitud de la Universidad de Chile e hizo notar un punto,
que las estaciones en general se bautizan por criterios geográficos o urbanos, no por homenaje. Por ejemplo, la estación Inés de Suárez no se llama así en homenaje a la personaje de la historia, sino que es porque queda cerca de un parque. Que la orientación de cómo se bautiza la estación es para que la gente se ubique y sepa más o menos dónde está. Entonces, y el mismo alcalde de la comuna de Independencia dice también, Eloísa Díaz no tiene una referencia geográfica, en cambio hospitales, la gente si necesita ir al hospital sabe dónde se tiene que bajar. Claro, de hecho, efectivamente el alcalde de Independencia, que es un alcalde PS, digamos, él dice, claro, se debe tomar en cuenta, aquí estoy citando la nota de la tercera PM, que es una zona donde las personas acuden a servicios de salud y deben reconocer fácilmente dónde están, lo cual es el argumento para ponerle un nombre tan genérico como hospitales. Hay otra estación en la línea 2 que se llama cementerios, digamos, que uno ahí se baja y está el cementerio católico, el cementerio general. O sea, pareciera que ahí está en tensión un principio que es hacer un reconocimiento y hacer un gesto, digamos, que podría ser muy importante contra la facilidad de uso que pudiera tener o no la línea al hacer esta modificación. Bueno, esto es una discusión que es análoga a la del aeropuerto de Santiago, que cada cierto tiempo resurge la idea de ponerle Pablo Neruda, otros prefieren mantenerlo como está, que es un homenaje a uno de los precursores de la aviación, y otros le quieren poner Pudahuel porque es donde está. Es un gran tema ver cómo le rendimos homenaje a personas que en vida, por ejemplo en el caso de Eloísa Díaz, que fue muy destacada, que ella además entró a estudiar en 1881, que era la época en que estaba sobre todo en Europa y en Estados Unidos en el desarrollo del movimiento de la sufragista. Tú sabes que está recogido en el cine, entonces y por otro lado las necesidades urbanas que, o sea, por ejemplo, esto podría dar pie a que se empezaran a rebautizar otras estaciones con distintos próceres para rendirles homenaje. Ahora, hay un caso, Felipe Ruiz, y lo marcan en la nota, que es el caso de Pila del Ganso. Exacto. La antigua estación Pila del Ganso, los que circulábamos en metro cuando chicos nos acordamos. Había una pila, de hecho. Y que se llama San Alberto Hurtado. Pero parece que ahí Metro lo trata de defender como claro, porque podría ser análogo, es decir, se cambió un hito por una persona, pero parece que ahí concurren además otras situaciones, digamos, que podrían explicar el cambio. Lo que pasa es que está en el entorno lejano del santuario. Claro. Pero la verdad es que la distancia es bastante larga y para caminarla a pie no es menor. Entonces ahí ahí es donde la argumentación de Metro flaquea. Claro, lo que tú dices que es el mejor argumento, que sacaron la pila, entonces ya no tenía mucho sentido, digamos, que era una fuente, digamos, y era como lo que marcaba el hito. En esa época había recorridos de micro cuando antes de Transantiago, la prehistoria, que se llamaba Pila del Ganso también. Era un hito geográfico importante, pero que hace mucho tiempo que ya no existe. Ya, perfecto. Entonces, más bien lo que podemos esperar por de pronto, digamos, es que más allá de la campaña que va a realizar la Universidad de Chile, digamos, por lo menos de aquí al 22 de enero, que es cuando se lance la estación se va a seguir llamando. No, Metro dijo que la va a seguir manteniendo, pero se puede transformar también esto en una bandera de lucha y reconocimiento de feminista también, de decir, bueno, es el momento de cambiar un poco el criterio y hacer un homenaje a una persona que sufrió como muchos otros próceres del Pago de Chile, porque ella, después de una vida de servicio, su último año lo vivió, se dice, con una modesta pensión, con varias dificultades económicas, y se la vino a reconocer mucho tiempo después. Hay otro argumento que levanta la Universidad de Chile en relación a lo que tú marcabas. Ha habido otros cambios de nombre, pero en la etapa de diseño se cambió la estación, por ejemplo, Maestranza con Lo Valledor porque hubo un cambio geográfico. La estación que se iba a llamar Club Hípico se pasó a llamar Pedro Aguirre Cerda. La única en operación es la de Pila del Ganso con San Alberto Hurtado, pero la Universidad de Chile dice que esto ya lo pidió a Metro y se lo pidió hace casi un año y medio, que a través de una carta al entonces presidente de la estatal, que es Rodrigo Azócar. Pero lo encarpetó por las mismas razones que estábamos diciendo. Entonces, bueno, la Universidad de Chile también puede decir, Eloísa Díaz está directamente ligada a la Facultad de Medicina, que está en las inmediaciones, entonces, y la verdad es que no es un personaje tan desconocido, sobre todo para las personas que tienen interés por el desarrollo del movimiento feminista, que son cada vez más en Chile. Y ustedes son usuarios de redes sociales, van a poder ver la campaña ahí fácilmente. El hashtag es un metro para Eloísa. Felipe de Ruiz, su editor nacional de La Tercera, un millón de gracias por estar acompañándonos con este tema tan interesante acá en La Tercera PM. Gracias a ti. Y cuando son las 2:30 de la tarde, nos empezamos a despedir en La Tercera PM. Como siempre, pueden revisar todos los contenidos en el sitio web de La Tercera, latercera.com. Si quieren revisar este programa y todo el resto de la programación de Duna, incluidos nuestros podcasts, vaya a duna.cl, donde los puede revisar en el momento que quiera. Y ahora, a continuación, nos vamos con lugares notables con Bárbara Espejo. Hoy día vamos a ir a Bocholt, Chocolate Hills. Esto es La Tercera PM. Usted escucha Radio Duna. Nos vemos y nos encontramos mañana a las 2 de la tarde en este programa. Que esté muy bien.